Hola amigos, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy especial, un tema sensible, que es el tema de la mujer y el divorcio. Vamos a hablar del tema del divorcio, pero afrontándolo desde la perspectiva de la mujer. Una mujer que se encuentra en una situación familiar difícil, vamos a ver ahora distintas circunstancias, y que requiere divorciarse. ¿Cuáles son los pasos que tiene que dar? ¿Qué es lo que debe hacer primero? ¿Qué cosas debe evitar? ¿Y cuál será su situación legal para poder lograr el objetivo de divorciarse? En primer lugar, entonces, vamos a hablar de la situación que desgraciadamente en nuestro país y en otros países viven muchas mujeres, a veces madres de familia, mujeres casadas, que es la situación de violencia, y deciden violencia, maltrato, cualquier tipo de agresión, y deciden poner un hasta aquí y deciden cortar con ese matrimonio, romper con ese matrimonio para librarse de esta situación de violencia que las está afectando. Aquí hago un paréntesis para recordar que la violencia no solamente es física, no nada más son golpes o agresiones físicas, sino que hay distintos tipos de violencia. Existe la violencia verbal, la violencia psicológica, la violencia sexual, económica y patrimonial. En todos estos ámbitos de la vida, de la convivencia social, puede haber violencia en contra de la mujer. Y esto es importante saberlo, porque a veces pues se aguanta una vida de maltrato, de diferentes tipos de violencia, aunque nunca la hayan golpeado, y esperemos que nunca la lleguen a golpear. Pero bueno, cierro este paréntesis sobre los tipos de violencia y para preguntarnos qué pasa entonces con la mujer casada que está sufriendo maltrato o violencia, de algún tipo de violencia, y que entonces decide divorciarse. La situación es muy delicada, hay que tener mucho cuidado porque hay que ver el nivel de cómo está la confianza en la relación para ver si el divorcio se puede llevar a cabo pacíficamente. Si la situación es insostenible, lo que hay que hacer es salirse de la casa. Hay que huir de esa situación que nos está haciendo daño y que pues desgraciadamente se puede perder la integridad física o incluso la vida en casos extremos. Entonces hay que huir de esta situación, pero hay que hacerlo también de una manera legal y ordenada. Por lo tanto, si estamos pensando en el divorcio, hay que pedir primero se llaman medios preparatorios de juicio. Para preparar el juicio de divorcio hay que pedir la autorización del juez para la separación. Esto es especialmente importante en el caso de la violencia y que la mujer va a demandar a su marido violento, y por lo tanto vamos a tener que pedirle al juez un permiso de separación, pero que puede incluir también una orden de protección e incluso una orden de restricción. Esto se hace primero en materia penal. Hay que dejar constancia de este abuso y por lo tanto hay que hacer una denuncia en la fiscalía de tu localidad, en el CODE, una denuncia penal por violencia o maltrato para que quede constancia. Posteriormente, cuando se hace la denuncia, es muy probable que les concedan la orden de protección o una orden de restricción. Y si no es así, hay que pedirla al juez del divorcio, hay que pedirla al juez familiar, diciéndole que tenemos la intención de divorciarnos, pero que como vamos a demandar a nuestro cónyuge, pues necesitamos una orden de protección. Y si se comprueba la violencia, incluso se puede pedir una orden de restricción
o si la violencia, si tenemos miedo, un temor de que vaya a haber violencia económica, patrimonial, se puede pedir que incluso se le congelen las cuentas, etc. Hay muchas opciones para lograr esta protección, porque ¿qué pasa si demandamos a nuestro cónyuge estando todavía en la casa? El golpe emocional es muy fuerte al momento de recibir la demanda, y pues también existe la posibilidad de que reaccione violentamente por ese hecho. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tratar de evitar situaciones que se pueden evitar, y por lo tanto denunciar y solicitar este medio preparatorio de juicio o esta orden de protección o restricción. Por supuesto, esto es muy importante consultarlo con un abogado especialista que nos pueda asesorar para esta situación particular, que requiere de mucho tacto, mucha delicadeza, porque está en juego justo la integridad física, y también, pues no se diga, psicológica, moral, etcétera. Bien, a partir de ahí el divorcio funciona como cualquier divorcio, pero ya tiene este añadido de las órdenes de protección o medios preparatorios del juicio, y ya pues el divorcio simplemente se lleva a cabo siguiendo el recorrido procesal, es decir, que se le entrega la demanda, se le notifica de la demanda, y el juez señala una fecha de audiencia para el divorcio. Claro, cada caso es distinto, porque puede ser que en esta familia haya hijos menores de edad, haya hijos mayores de edad, haya múltiples propiedades, tal vez no hay ninguna propiedad, tal vez no hay propiedades pero hay deudas, ¿verdad? Y la sociedad conyugal contrajo estas deudas. Entonces, bueno, también uno y una son responsables de estas posibilidades. Entonces es importante, bueno, pues ya ir desgranando, deshilvanando todo esto con un especialista que nos ayude a llevar a cabo nuestro divorcio con precisión, con rapidez y con total seguridad. La segunda situación de la que quiero hablar, y en la que muchas mujeres en nuestro país, en nuestro estado, se ven inmersas, es la situación del ama de casa que lleva desde que se casó trabajando en las labores del hogar como ama de casa, educando a sus hijos, etcétera, y es el marido quien trabaja fuera de la casa como el principal proveedor del hogar. Bien, en esta situación vamos a suponer que, independientemente de que haya violencia o no por X razón, la mujer ama de casa está cansada de este matrimonio y toma la decisión de divorciarse. Las razones pueden ser múltiples, y no es el caso señalarlas aquí en este momento, pero decide divorciarse. ¿Cuál va a ser su situación si ella no tiene recursos propios? ¿Cuál va a ser su situación si ella lleva 10, 15, 20 años sin haber trabajado? Y que incluso puede tener en ese momento hijos menores de edad que hay que mantener o hay que seguir manteniendo y educando, y el divorcio nos abre esta interrogación sobre qué es lo que va a pasar, qué es lo que debo hacer para asegurar la educación y el sostenimiento de mis hijos, y por otro lado, qué voy a hacer yo para poder subsistir. Bien, en este caso, y si se comprueba que la mayor parte del matrimonio la dedicó preponderantemente a las tareas del hogar, no hay ningún problema. Esa ama de casa tiene derecho a una pensión de alimentos. La tiene incluso, aunque no se divorcie, tienes este derecho, porque es obligación de los cónyuges darse alimentos. Las personas casadas se deben alimentos uno al otro.
y la obligación de mantener a los hijos es de los dos. Entonces aquí es muy importante revisar quién se va a quedar la custodia de los hijos para pedir una pensión para ellos. Pero el ama de casa sin recursos tiene derecho a pedir una pensión compensatoria por el tiempo que estuvo dedicada a las tareas del hogar, o incluso haciendo una doble jornada, ¿verdad? Trabajando fuera y dedicándose al hogar. Pero, por otro lado, existen otras figuras como, la pensión la puede pedir mientras consigue un trabajo. Entonces aquí es importante también, si están pensando en el divorcio, ir pensando en nuestro desarrollo personal y profesional. ¿A qué tareas me puedo dedicar que me puedan ayudar a generar un ingreso y no tener que estar dependiendo de una pensión que esperemos que llegue, pero que no siempre se tiene la certeza de que va a llegar? Normalmente, si la ordena un juez, llega, pero aún así la pensión de alimentos no es infinita, no es por tiempo indefinido. El juez va a definir un tiempo y normalmente existen estas reglas de que uno es acreedor de una pensión mientras consigue sus propios medios para subsistir, o si contrae nuevas nupcias o se une a una persona con fines similares a los del matrimonio. Ya se entiende, ¿verdad? Que si uno se vuelve a casar, si esta ama de casa se vuelve a casar después de su primer divorcio, pues ya no se puede cancelar la pensión que estaba recibiendo de parte de su ex marido. Por otro lado, existe una figura un tanto novedosa, que es el tema de la compensación patrimonial. Esta regla rige sobre todo para los matrimonios que se casaron por bienes separados y opera al momento del divorcio, cuando el ama de casa, la mujer ama de casa que se está divorciando, se ve en desventaja patrimonial. ¿Qué quiere decir esto? Que su marido puso todo a nombre de él, y por lo tanto, si se divorcian, el marido va a quedar con 4, 5, 10 propiedades, 20 propiedades, y ella con 0. Entonces, la ley le permite pedir una compensación patrimonial para que eso se nivele y entonces ella tenga estos medios para subsistir. Esta es una figura interesante y es importante recurrir a un especialista que nos pueda ayudar en este sentido. Y por último, la figura de la liquidación conyugal, de la sociedad conyugal. Cuando uno se casa por sociedad conyugal, bienes mancomunados, pues hay que liquidar esa sociedad, es decir, dividir esos bienes que tenemos en común, 50-50 habitualmente, y lo único que aquí yo me detendría a considerar es el tema de de cuando hay deudas, ¿verdad? En una sociedad conyugal puede haber bienes, puede haber haberes, pero también puede haber pasivos, puede haber deudas, y estas también se comparten. Entonces, esto hay que pensarlo muy bien, porque a la hora de pedir la liquidación de la sociedad conyugal puede existir la posibilidad de que sean mayores las deudas que los activos, y por lo tanto pues haya que asumir esas deudas también, o que posiblemente haya que vender las propiedades que tenemos para pagar las deudas. En fin, esto es importante que nos asesoremos bien también. Y por último, la situación de la mujer que se quiere divorciar, pero que está embarazada o que ya tiene hijos. La mujer que está embarazada de su primer hijo y se quiere divorciar antes de que nazca, bueno, tiene que estar tranquila, ¿verdad? Y saber que si el hijo es de ese matrimonio, pues el papá lo puede reconocer. Hay que ver si lo va a reconocer o no. Y si no, pues ya que nazca lo puede reconocer ella sola, aunque pues, sabiendo quién es el papá. Por otro lado, se puede pedir una pensión de alimentos para ese niño,
Cuando nazca para esa criatura, pues una vez que nazca, ¿no? Pero se puede pedir bajo esta condición de que si nace. Es importante que en el momento del divorcio hacer constar que la mujer se encuentra encinta, es decir, que está embarazada, y es importante que lo sepa el juez para que tome las medidas necesarias. Y si estamos hablando de un divorcio con hijos, bueno, ya grabamos un video a este respecto, a ese video los remito, pero solamente diría que es muy importante pedir la pensión para los hijos, porque hay que asegurar el medio de subsistencia. El cónyuge que tiene la custodia se entiende que le da alimentos por tenerlos en custodia. Y es importante que los hijos sigan teniendo papá y mamá independientemente del divorcio. Entonces aquí es importante también el tema de las convivencias, ponernos de acuerdo para ver cada cuándo el cónyuge no custodio puede convivir y debe convivir con sus hijos. Y como se ven, muchas cosas de todo esto que hemos hablado el día de hoy se pueden arreglar si hacemos un divorcio de mutuo acuerdo. En el divorcio de mutuo acuerdo se hace un convenio de todos estos temas y entonces ya no hay que pelearlo en el divorcio ni en juicios subsiguientes, sino que todo queda estipulado para el presente y los próximos años. Entonces esto da mucha tranquilidad. Simplemente hay que hacer el esfuerzo de volvernos a poner de acuerdo con nuestro cónyuge, aunque sea por última vez. Si les gustó este video, no duden en, por favor, denle like, dejen sus comentarios y cualquier duda pueden contactarnos. Estamos a sus órdenes. Hasta la próxima.